Hola, muy buenas tardes. Esto es un ejercicio que estaría como a mitad entre lo que sería un proyecto entero y unos cuantos ejercicios tipo de los que hay que hacer en los exámenes. O sea, sería como si fueran, yo qué sé, pues 7 u 8 ejercicios a la vez, o como un proyecto entero que integra pues varias cosas de las que hemos visto, ¿eh? Todo solamente con clases, como estructuras, con funciones y con ficheros y algún plot y sacar información. Entonces el ejercicio se trata de lo siguiente, o sea, se trata de hacer pues un proyecto que sea capaz de calcular valores nutricionales de una receta. O sea, que podemos meter una receta, decir, mira, pues hago unas lentejas y quiero tener una calculadora que me calcule pues cuál es el valor nutricional de esas lentejas que yo acabo de hacer. O sea, para poder calcular de platos hechos a mano cuál sería la información nutricional. Entonces, los conceptos básicos pues son que los alimentos están clasificados en grupos, dentro de que si verduras, frutas, hortalizas, todo lo que hay por aquí, carnes, pescados, y luego pues cada grupo tiene unos subgrupos de clasificación, y dentro de los subgrupos pues están clasificados los alimentos, o sea, los alimentos están clasificados pues en grupos grandes, hay un índice con 2 niveles de grupos, de subgrupos, y luego están los alimentos, y a partir de ahí pues tenemos, por ejemplo, información. Por ejemplo, esto es una página que permite buscar, pues si por ejemplo buscamos aquí, pues yo que sé, pues carnes, y aquí pues yo que sé, pues cerdo y cualquier cosa, pues yo que sé, pues el bacon, pues páginas de este tipo hay a montones. Lo que dan es la información nutricional de un alimento en concreto, pues por cada 100 gramos o lo que sea, pues una serie de parámetros, que son la energía, la cantidad de proteínas, hidratos de carbono, fibra, grasa saturada y monosaturada, poliinsaturada, colesterol, agua, vitaminas, y dentro de cada uno de los ácidos grasos pues lo que tienen los aminoácidos que forman las proteínas, pues o sea, estas tablas pues algunas son muy completas. O sea que básicamente pues luego cada uno de los alimentos tiene una serie de características, y esas características pues son estas de aquí, son los nutrientes, y cada alimento pues tiene una composición de los nutrientes con unos valores. Básicamente pues hay libros, editan libros, por ejemplo como este de aquí, pues tabla de aporte nutricional, y aquí pues son libros que tienen, pues aquí veis los grupos, está en colores, y para cada grupo pues vienen aquí pues los alimentos, y aquí en vertical pues cada uno de los nutrientes, y para cada nutriente pues en porciones o en 100 gramos de cada alimento qué cantidad de nutriente entra. Entonces se supone que cuando un dietista va a hacer una dieta, pues pilla un libro de estos y dice, mira, pues te vas a comer pues unos berberechos a la barbacoa, más yo que sé, pues un cacho de pan a la plancha, hasta pues se mira aquí, se miran los alimentos básicos, y con esto pues calculan la información nutricional del plato. Entonces vamos a hacer un programa que permita, a partir de información de este tipo, como si ya tuviéramos un programa que tuviera todos estos datos, que le metamos el plato que queremos hacer y que nos diga la información que tiene. Entonces para eso pues tenemos diferentes ficheros. Aquí pues hay un fichero de nutrientes que se llama nutrientes txt, que lo que tiene pues son todos los nutrientes, esos que hemos visto antes. Ahí es simplificado, hay unas tablas más grandes, pero aquí están los principales, pues y están clasificados pues también jerárquicamente. O sea, el primero es la energía, que esto es el identificador del nutriente, el código que tiene, que el código es jerárquicamente qué es. Por ejemplo, aquí está la energía, el alcohol, el agua, las proteínas, los minerales, pero dentro de minerales pues está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Entonces aquí el código pues indica de los grupos que pertenezca. Por ejemplo, aquí que están las vitaminas, pues el retinol pertenece a la vitamina A, que pertenece a las vitaminas, o sea, 34, 106, y su código que es el 21. Esta sería la columna esta. Luego está el nombre del nutriente, la unidad en que se mide en grados, en miligramos, en microgramos, en kilocalorías, lo que sea, y luego si hay una cantidad diaria recomendada, que esto hay instituciones de estas que recomiendan, pues cuál es la cantidad diaria recomendada. Con esto pues podríamos ampliar el proyecto para saber si una determinada dieta compuesta por diferentes platos pues asegura semanalmente que la cantidad diaria recomendada de cada uno de los nutrientes se ha suministrado, ¿no? Este sería un fichero, el de los nutrientes.
Luego tenemos un fichero de grupos, que aquí tenemos los grupos de los alimentos. Los grupos son lo grande. Grupo 1, cereales y derivados. Esto está robado de una página web, es un programa que lo sacó entero y bueno, pues aquí lo metí. Luego los subgrupos, pues cada subgrupo tiene a qué grupo pertenece y cuál es el nombre. Pues dentro del primero, que era cereales y derivados, pues tenemos granos y harina, pasta, panadería, galletas, pastelería y bollería, cereales, y ya está. Esto ya pertenece al grupo 2, y así tenemos los subgrupos. Y luego tenemos otro TXT, otro fichero con los alimentos. Y los alimentos, básicamente, lo que tiene este fichero de texto es, en una columna, el identificador del alimento, qué alimento es; segunda, a qué subgrupo pertenece; tercera, el nombre del alimento; y luego una línea que se llama composición, que lo que tiene es una lista de valor igual a valor, coma, valor igual a valor, coma, valor igual a valor, que lo primero que hay es el código del nutriente. Por ejemplo, este que hay aquí es el 1, pues el nutriente número 1 es la energía, y este de aquí es un 342, pues quiere decir que 100 gramos de bacon blanco crudo tienen 342 kilocalorías. El 2 es el 11, ¿quién es el 2? El 2 es el agua, y tiene de agua pues 11 gramos, y el 11,4. El 3, ¿cuál es? El 3 es el de proteínas, pues tiene 6,9 gramos de proteínas, y así pues con todos los nutrientes, cada alimento. Esto es lo que conseguís sacar de por ahí, pues en algunos figuran, en los otros, los que son 0, pues no figuran, y esto sería pues el archivo de alimentos. Y luego tenemos otro archivo con recetas que son las que permitirá hacer el programa. Y entonces, pues por ejemplo aquí, pues para hacer más grande, pero imaginar, por ejemplo aquí, para hacer un sándwich mixto, o sea, esto es, en cada línea lo que hay es el código de la receta. Este se llama P1, este se llama P2, este P3. Para cada receta tenemos su código, su nombre. Esto de aquí es el peso de la ración, cuando realmente, por ejemplo, cuando haces una paella, pues esto es para comer 4 o 5 personas, pues el peso de la ración que se estima. Si pone none, quiere decir que es un plato individual. Por ejemplo, un sándwich es un plato individual, y un carpaccio de ternera es un plato individual. En cambio, un bizcocho pues es un plato que tiene un montón de raciones, y 50 gramos pues se considera la ración. Y luego el siguiente número es cuántos componentes tiene ese plato. Por ejemplo, para hacer una paella hacen falta 14 cosas, y aquí para cada una de estas 14, aquí 14 líneas. Para cada uno lo que hay es el código del alimento. Por ejemplo, aquí el 236, pues el 236 estará por aquí, 236, pues el 236 es el aceite de oliva. Pues quiere decir que esto lleva 100 gramos de aceite de oliva, 5 gramos, esto parece que es la sal, 2 gramos de pimienta, 500 gramos de mejillones o de sepia o lo que sea, y ya está. Y entonces aquí el código -1 este que hay es cuando hay platos que tienen evaporación. Claro, pues lo normal es hacer el plato y una vez hacer todo, medir todo lo que se echa, y una vez que lo echas dices, vale, y al final ¿cuánto pesa todo? Tanto. Pues si tendría que pesar, entre todo lo que le he echado, tenía que pesar 3 kilos, y me pesa 1,5 kilos, es que hay 1,5 kilos de agua que se ha evaporado, porque ni el aceite ni nada no se evapora. Pues el código -1 de alimento, el alimento -1 es el agua de evaporación. Y estos son los ficheros que tenemos. Entonces tenemos primero que hacer una estructura de datos para leer los nutrientes, los grupos, subgrupos, alimentos, recetas, y tenerlos guardados y ver a ver cómo hacemos el programa. Entonces lo primero es ver qué orden vamos a seguir. Por ejemplo, tenemos una cosa bastante independiente que son los nutrientes, y luego tendremos que ver los grupos, porque cada grupo, ¿qué es lo que tiene cada grupo? Tiene su código y su nombre, y luego tiene una lista de subgrupos, porque aquí tenemos subgrupos que pertenecen a un grupo, y luego tenemos alimentos. Cada subgrupo tiene una lista de alimentos, con el subgrupo que pertenece, y cada alimento tiene una lista de componentes que hacen referencia a un nutriente con una cantidad. Y todo esto tenemos que hacer clases que representen este modelo. Vamos a ir viendo las clases que harían falta. Vamos comentando poco a poco. Entonces, la clase nutrición, lo que es toda la nutrición, todo dentro entero, pues estaremos hablando que tenemos una lista de grupos de alimentos. Cada grupo tendrá sus subgrupos, sus alimentos, todo lo que hay, y una lista de nutrientes. Entonces, para hacer los cálculos,
nos guardaremos aquí cuál es el ID del nutriente energía, proteínas, lípidos y glúcidos, para hacer las cuentas globales de cada uno de esos componentes que son los más importantes. Entonces vamos a ver ahora lo que es un nutriente, por ejemplo. Pues lo que sería el nutriente. ¿Qué sería un nutriente? Pues un nutriente sería esto de aquí. El nutriente, que tendría pues su identificador, el código del nutriente, que es el que tiene los puntos para ir mirando cada uno de en qué sitio está, el código. Luego tiene el nombre, lo mismo lo que tenemos en el fichero, el nombre, la unidad en que se mide y la cantidad diaria recomendada. O sea que nuestra clase nutrición, que es todo entero, tiene por un lado una lista de nutrientes y cada nutriente tiene esta información. Luego tendremos los grupos. Vamos a ver lo que es cada grupo. Cada grupo lo que contiene sería lo siguiente: sería el identificador del grupo, el nombre y una lista de subgrupos. Lo que tenemos en el fichero de grupos es su identificador, su nombre, y cada grupo tiene una lista de subgrupos. ¿Qué sería un subgrupo? Pues un subgrupo sería esto de aquí. El subgrupo sería el identificador del subgrupo, el nombre del subgrupo y una lista de alimentos. Es lo que tenemos aquí. Tiene cada uno con el código del grupo al que pertenece y su nombre. Entonces luego tendríamos los alimentos. Vemos qué es un alimento. Pues un alimento es lo siguiente: un alimento tiene su identificador, tiene el nombre del alimento y una lista de composiciones. O sea, cada composición aquí en el alimento lo que tenemos es que tenemos una lista de nutriente con valor, nutriente con valor. Pues cada una cosa de estas es una composición de alimento. Y la composición sería esta clase de aquí, que cada composición lo que tiene es el número de nutriente, el identificador del nutriente y la cantidad de nutriente que entra dentro de ese alimento. Y aquí tendremos esta es la estructura de datos necesaria para montar todo lo que tenemos que leer. Entonces ahora se trata de ir leyendo poco a poco los ficheros, llenando la información en una variable de tipo nutriente, ir construyendo la variable de tipo nutriente y verificar que todo lo que hay lo hemos cargado bien. Y a partir de ahí ya haremos las recetas y todo lo demás. Entonces lo primero que tendremos que hacer será una función que lea los grupos. Entonces vamos a hacer aquí la función, os lo pongo. No hay hecho ninguna comprobación de errores. A todo esto habría que meter una comprobación de errores, porque si faltan los ficheros o alguna cosa está corrupta, pues no estaría bien. Pero básicamente la función que lee los grupos, le pasamos una nutrición, o sea, le pasamos una variable de tipo nutrición, abre el fichero grupos txt y nos llena los grupos de esta nutrición con los grupos que está leyendo. ¿Qué tiene que hacer? Pues leer primero la línea de arriba, que es la cabecera, que no vale para nada. O sea, esta línea solamente es para ver lo que hay, y a partir de ahí pues leemos la línea, y mientras que la línea no sea nada, o sea, mientras que haya líneas en el fichero, pues le hacemos un split, porque fijaros que todos los datos los he separado con barras verticales, con espacio y barra vertical. Pues bueno, cogemos esto y creamos un grupo. ¿Cómo creamos un grupo? Pues llamando a la clase grupo, le mandamos el ID y el nombre, y entonces lo que le enviamos es lo que haya en cachos de 0, que será el código, y lo que haya en cachos de 1, que es el nombre. Esto lo pasamos a integer, esto no, y esto lo añadimos al vector de grupos de la nutrición. Leemos la siguiente línea y así hasta que se acabe el fichero, y con esto tendríamos una función que nos llena la ESA. ¿Cómo sería el programa principal? En el que tenemos aquí el programa principal. Voy a meter el trozo para el programa principal. Por ejemplo esto, control C, control V, y entonces ponemos aquí pues n igual a nutrición, declaramos y entonces aquí podemos hacer pues lo a grupos y le pasamos esa nutrición. Ahora lo que queremos ver, en principio tenemos leído los grupos. Lo que tenemos que hacer es visualizar, decir, hostia, a ver si realmente lo he leído bien o no lo he leído bien o tal, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer será el visualizar los grupos. Vamos haciendo una función que sea capaz de
visualizar todo. Entonces vamos a ver, la pongo por aquí y la iremos completando para que a medida que vamos metiendo información se vaya viendo. Pues se va a llamar, por ejemplo, pues show nutrición, le pasamos una nutrición y nos escribe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como nada más que tenemos los grupos, pues por g n.grupos para cada elemento que tengamos, pues por ahora vamos a hacer solamente el código y el nombre. Pues nada, pues print g.id g.nombre, que es el que hay, y ya estaría. Y esta sería la función de mostrar la nutrición. Si ahora queremos ver si funciona o no, pues le damos aquí show nutrición, le pasamos la nutrición que tiene que pintar, y esto, en principio, si está todo bien, pues debería cargar los grupos y visualizarlos. Vale, y ya lo tenemos. Esto sería, pues vemos que esto sería pues como si fuera un ejercicio o dos ejercicios de dos básicos, o sea, se correspondería prácticamente a los básicos el saber definir alguna estructura de este tipo con algún vector y hacer una función que sea capaz de cargar la información de un fichero o una función que sea capaz de visualizar lo que contiene la estructura. Todo ello serían ejercicios compatibles con lo que tenemos que hacer de teoría. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues queremos cargar los subgrupos. Vamos a cargar los subgrupos. Entonces, os pongo aquí por aquí la función, que básicamente consiste en... Entonces, la pongo y ya veréis como falta alguna cosa y la iré añadiendo a medida que haga falta. Para cargar los subgrupos, vamos a cargar el archivo de subgrupos. Pues tendremos aquí, vale, le pasamos la nutrición, abrimos el archivo, hacemos lo mismo, es exactamente igual, siempre la técnica es igual, ir leyendo las líneas, trocearlas y tal. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos el ID del grupo, tenemos que buscar a qué grupo pertenece, porque tenemos que engancharlo de ese grupo, o sea, ese grupo que es el que contiene el vector de subgrupos, al grupo este es el que hay que engancharle la información, y lo que tenemos es el código que acabamos de buscar, con lo cual nos hace falta una función para buscar grupo. La función de buscar grupo pues sería esta de aquí. Vamos a ver, control C y vamos a meterla por aquí, por ejemplo. Buscar grupo, le pasamos la nutrición y el ID del grupo, y ¿qué es lo que hace? Pues se patea el vector de grupos de la nutrición, la nutrición tiene un vector de grupos, se patea el vector, y para cada elemento, si el elemento que está mirando su identificador es el que estamos buscando, entonces lo retorna, con lo cual ya la función termina aquí. O sea, si lo encuentra, ya hace el return y termina. Si se patea toda la lista y no lo encuentra, retornaría none. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues busca el grupo. Aquí digo, no hay hecha ninguna comprobación. Aquí voy a comprobar, pues, si grupo es no, bueno, sí, aquí, si grupo está comprobado esto aquí, si grupo no es none, o sea, si ha encontrado el grupo, pues lo que hace es crear un subgrupo con los elementos que ha leído del fichero y lo añade a los subgrupos del grupo este que ha encontrado. Si no, pues no se queja. Aquí podemos else, pues, error en línea tal, no se ha encontrado el grupo. Y ya está. Entonces ahora pues tenemos que cargar los grupos y ahora pues los subgrupos, le pasamos la nutrición y tendremos que verificar, y aquí al hacer el show nutrición, después de pintar los grupos, pues ahora por subgrupos in g.subgrupos para cada elemento que encontremos en los subgrupos. A ver, voy a cogerlo por aquí, vale, sí, lo metemos como un tabulador que quedará mejor, para que se vea un poco escorado a la derecha. Pues los subgrupos pondremos un tabulador, el identificador del subgrupo y el nombre, lo cual ahora si ejecutamos esto vemos que la salida lo que contiene es cada uno de los grupos y para cada grupo los subgrupos que ha cargado del archivo, con lo cual pues estarían correctamente cargados los grupos y los subgrupos. Ahora tenemos que cargar los alimentos. Pues nada, pues vamos a cargar los alimentos. Lo que pasa es que para los alimentos necesitamos después los nutrientes. Cargaremos primero los alimentos sin tener en cuenta los nutrientes y luego los modificamos. Pues nada, pues vamos aquí y cargar los alimentos. Vamos a ver. Vale, me lo copio, me cepillo lo que sobra y luego lo añadimos. Ya por aquí todo hecho.
Entonces hacemos por ejemplo aquí, después del load tal, pues load alimentos, lo mismo, le pasamos la nutrición, abre el archivo de alimentos, lee las líneas. Entonces ahora aquí me hace falta la función de buscar subgrupo, igual que tuve que hacer antes de buscar grupo, tengo que hacerla de buscar subgrupo. Buscar subgrupo es exactamente igual que la de buscar grupo, pero busca, claro, ¿qué tiene que hacer? Para buscar un subgrupo tiene que buscar en todos los grupos de la nutrición si alguno de sus subgrupos es el subgrupo que estoy buscando. Fijaros que esto es bastante ineficiente, tal como está montado a un nivel muy principiante, que es lo que estamos viendo. Esto hay formas mucho mejores de montar la estructura, pero por lo que hemos visto, para saber si un subgrupo está o no está en la nutrición, tengo que mirar en cada grupo si dentro de sus subgrupos está ese subgrupo. Pues lo mismo, exactamente igual, pero metiendo los otros. Ya tendríamos la función, y esto de aquí es lo que ahora quedaría. Vamos a ver, esto lo voy a dejar entre comentarios, meto entre comentarios, y esto de aquí también, que lo activaré después. O sea, esto como si no estuviera, pues nada, pues crea el alimento con su código, con el nombre, o sea, con el código del alimento y con el nombre, y lo añade a los alimentos del subgrupo, porque un subgrupo tiene una lista de alimentos. El alimento tendrá una lista de nutrientes, pero por ahora, como no hemos leído todos los nutrientes, pues no podemos verlo. ¿Y qué tendremos que hacer ahora? Pues en el archivo de show nutrición, pues aquí, después de imprimir esto, pues for a in s.alimentos, para cada alimento que encuentre, pues tendrá que hacer básicamente lo mismo. O sea, vamos a hacer aquí, pues cogemos esto, lo copiamos y vamos a hacerlo con dos tabuladores para que los alimentos queden tabulados todos a la derecha, y sacaremos el alimento, su identificador y el nombre del alimento. Y aquí pues cargaremos también los alimentos. Los alimentos, le pasamos la nutrición y nos cargará los alimentos. Si esto lo ejecutamos, pues aquí tenemos toda la estructura montada. Veis, aquí está toda la lista del grupo el subgrupo tal, estos alimentos. Ahora de este subgrupo, del grupo 1, estos alimentos, ya tenemos toda la jerarquía. Entonces lo que nos queda ahora es cargar la lista de nutrientes y la composición del alimento. O sea, para cada alimento que solamente hemos cargado su código y su nombre, tenemos que cargar la lista, pero para esto necesitamos tener ya cargados los nutrientes para disponer de ellos, porque si no, no podemos buscarlos, no podemos verificar que ya estén dentro. Entonces vamos a hacer la función que carga los nutrientes. Vamos a ver, por aquí estará los nutrientes, la copio un momento. Aquí. Control C. Y vamos a cargar, después de cargarlo, voy a cargarlo arriba. A ver, poner arriba, ya está. ¿Qué tiene que hacer los nutrientes? Pues tiene que abrir el fichero de nutrientes, lo mismo, leer líneas, y para cada una de ellas lo que encuentran los nutrientes es esto, es el identificador, el código, luego el nombre, la unidad y la cantidad de calorías, la cantidad recomendada diaria, teniendo en cuenta que estos datos pueden no estar presentes, pueden no tener sentido y pueden ser guiones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos, lo partimos y miramos a ver primero el CDR. Si cachos de 4, que es el CDR, es una rayita, pues lo ponemos a none, ¿ve? Porque ha de ser un numérico, valdrá none si no está, y el valor que ponga si está. Pues esto lo que hace es convertir ese valor a none o a un float que indica cuánto hay, y aquí pues ya creamos el nutriente. Lo creamos pues con su ID, con su código, con su nombre, con la unidad de medida que llegue y con la cantidad diaria recomendada que hemos calculado, y lo añadimos a la tabla, a la lista de nutrientes de la nutrición. Entonces aquí, como necesitamos saber luego para hacer cálculos qué nutriente es la energía, qué nutrientes son las proteínas, qué nutrientes son los lípidos y qué nutrientes son los glúcidos, pues si el nombre de este nutriente que hemos mirado es uno de estos, pues guardamos en la variable de la nutrición que este identificador corresponde al nutriente que indica cada uno de ellos, y ya estaría. Y bueno, pues ya aquí pues podemos llamar aquí al principio, lo he hecho antes porque eran más fáciles los otros, pues aquí hacemos los nutrientes, y ahora que ya tenemos calculado los nutrientes, sí podemos hacer lo que había aquí, esto de aquí, ya lo puedo quitar los comentarios, y esto lo que hace es buscar para cada alimento
coge la siguiente línea, la parte con comas, porque los alimentos tienen esta línea, o sea, este campo de aquí está separado por coma, y para cada uno que esté separado por coma está separado por un igual, que lo que hacemos es splitar con la coma, y para cada elemento splitado por coma que queramos, que tenemos, lo splitamos esa parte justamente con el igual, y la primera parte es la que nos indica el ID del nutriente, y la segunda parte nos indica la cantidad de nutriente que va, y lo añadimos a la composición. Entonces, a la hora de pintar los alimentos, vamos a borrar ahora, vamos a ver para meterlo. Entonces, vamos a pintar esto de aquí, lo voy a meter, control C, y lo metemos en el show, y pintamos esto, control Z, y lo pegamos aquí. Entonces aquí voy a poner coma en igual a nada para que no salte de línea, y entonces lo que haremos será, pues para cada elemento que esté en su composición, claro, tenemos que buscar el nutriente porque tenemos el código, tenemos que poner el nombre. Entonces la función buscar nutriente es exactamente, fijaros que las funciones de buscar pues siempre tenemos que hacer las mismas. ¿Dónde está? Por aquí, que buscar nutriente es exactamente igual que las otras, pues vamos a buscar nutriente, que busca es en la lista de nutrientes, y si cuadra identificado lo retorna. Entonces coge el nutriente y pinta coma, el nombre del nutriente, dos puntos, y la cantidad y la unidad, y después de esto los va poniendo en la misma línea para que no salte de línea, al final un print para que después de imprimir el alimento se salte de línea, y ya veréis cómo queda. Y esto es lo que quedaría, o sea, es un listado feo, pues porque esto es un programa de consola. Si esto fuera un programa visual con sus ventanas y con sus cosas, pues todo esto se podría presentar de una forma muy digna, pero bueno, aquí veis que prácticamente lo que hay aquí, o sea, esta información que hay aquí de grupos, subgrupos, alimento, cada uno, si esto lo pusiéramos en columnas, no es más que lo que contiene justamente este libro. Este libro que contiene son grupos, subgrupos, lista de alimentos, y luego en columnas cada uno de los nutrientes de que estamos hablando. O sea, si esta representación fuera en plan página web o en plan programa de escritorio, pues todo esto se podría presentar mucho más bonito. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer que esta porque normalmente querremos buscar qué alimentos tenemos de cada tipo. Es decir, quiero saber un alimento, pues cómo está, o para ver el código, porque como todo esto es en plan consola, necesitamos luego meter códigos de cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer que esta función de aquí la voy a cambiar entera, que es prácticamente igual, pero vais a ver enseguida lo que cambia. Esta función, show nutrición, veamos que será prácticamente igual. Entonces lo que quiero mandarle es un filtro para que busque solamente los alimentos que cumplan un determinado filtro. Por ejemplo, si le pongo, por ejemplo, pues pollo, quiero ver solamente los alimentos que tengan pollo en algún sitio. Entonces, en lugar de ir imprimiendo los grupos como estaba aquí e imprimiendo los subgrupos, solamente los imprimiremos en caso de que encontremos algún alimento que cumpla la condición. Pues no hace falta dos variables para saber si ya hemos impreso el grupo o si ya hemos impreso el subgrupo, y cuando encontramos un alimento que cumple que el filtro está dentro del nombre del alimento, o sea, esto está pasado además a mayúsculas para que no tengan en cuenta mayúsculas y minúsculas, pues bueno, si no estaba puesto el grupo, lo pone y ya he escrito el grupo. Que no estaba el subgrupo, pues lo pone y ya lo he puesto. Y luego ya pues el nombre del alimento, y para cada una de las composiciones pues exactamente igual, es lo que teníamos. Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo show nutrición y le paso, por ejemplo, pues yo que sé, pues pollo, le paso como parámetro pollo para filtrar, pues debería filtrar correctamente, y fijaos que ahora solamente saca los capítulos, o sea, los grupos y subgrupos necesarios para mostrar estos 5 alimentos, que son los que ha encontrado que ponga pollo sin piel, pollo muslo sin piel, pollo pechuga, hígado de pollo y col repollo. Claro, pollo aquí, repollo, pues ha encontrado pollo, pero bueno, lo ha encontrado. Y esto nos permitirá hacer luego en el menú principal, buscar un alimento para ver sobre todo qué código tiene, porque tendremos que introducir las cosas con código, porque el programa no es visual y no permite hacer clic en una rejilla para meter el elemento. Entonces, una vez tenemos esto, tenemos que hacer las recetas.
Vamos a ver la clase, la receta la he puesto por aquí, ¿no? ¿O no la he puesto todavía? No, la receta no la he puesto. O sea, esto sería, con esto lo único que hemos hecho es cargar toda la información de los ficheros dentro de la estructura de datos. Esto es un ejemplo bastante más complejo de lo que hacemos en clase, pero tampoco es ninguna pasada. Realmente lo que tiene son, pues, un elemento que tiene dos listas, uno de ellos tiene otra lista, otro tiene otra lista y otro tiene otra lista. O sea, que tenemos 4 niveles de lista, pero realmente estamos cargando únicamente, pues, 4 ficheros y ya está. Entonces ahora aparte tenemos lo que es una receta. Vamos a definir la receta. Y entonces, vamos a ver. La receta, voy a poner por aquí, La receta está formada de un código que es su número de receta. Ya es lo que es la receta. Una receta tiene su código, su nombre, su ración y luego una lista de componentes que forman la receta. Pues la receta tiene su código, su nombre. Aquí he puesto el peso total porque así va bien para calcular cuánto pesa todo, para hacer luego los cálculos, una variable interna de la clase para calcular el peso por ración, que es lo que le damos, y luego tenemos una lista de ingredientes. Y claro, como la receta lo que ha de dar es el global de la nutrición, tendrá una lista de nutrientes que son el resultado de sumar todos los nutrientes de los ingredientes que forman la receta. Si la receta tiene, por ejemplo, 50 gramos de aceite, pues hay que buscar el aceite y para cada nutriente del aceite multiplicarlo por 50 gramos y partido por 100 gramos para que sea lo proporcional que pone en la tabla y agregarlo a los nutrientes de cada nutriente. Si ya tenemos, por ejemplo, pues ácido oleico, pues a ese ácido oleico hay que sumarle lo que hayamos encontrado dentro de esa composición. Entonces lo que hace la receta, se monta inicialmente una tabla de nutrientes con todos los nutrientes que ya hay, pero con peso cero. Es decir, vale, pues para calcular la receta tengo todo lo que hay y me monto una lista con todos los nutrientes que hay posibles y les pongo que tienen como cantidad cero. Cuando vaya añadiendo elementos a la receta, para cada elemento que añada se sumará aquí en el nutriente correspondiente, se sumará la cantidad del aporte que tiene. Entonces, claro, aquí tenemos la receta tiene ingredientes y esto es un ingrediente, con lo cual tenemos que ver qué es un ingrediente. Un ingrediente de una receta es un elemento que contiene qué alimento es y qué cantidad de alimento está presente en la receta. O sea, aquí, por ejemplo, si esto es aceite de oliva, 100 gramos, pues esto es un elemento de composición de ese tipo, que tiene el ID del alimento y la cantidad de alimento que llega. Y toda esta es la lista de ingredientes, y esto es un ingrediente. Lo que sería en los nutrientes es igual que en los alimentos. Aquí en los alimentos, lo que era la composición, pues aquí es lo mismo. Es exactamente igual. Lo que contiene, pues es una lista de la composición para cada nutriente, qué cantidad, que es lo que irá sumando poco a poco. Entonces vamos a cargar las recetas. Vamos a ver cómo podemos cargar el archivo de recetas. Vale, entonces la función que carga las recetas sería esta de aquí, los alimentos, y aquí tenemos la que carga las recetas. Entonces a las recetas le pasamos una nutrición y nos retorna un vector de recetas. Aquí hay una cosa que falta porque la colocaré ahora, Entonces abre el fichero de recetas y mientras que no se acabe el fichero, coge la línea y la splitea. Entonces él espera encontrar en esa línea pues el código, el nombre, la cantidad por ración y el número de líneas que hay. Pues lo leemos. Si no es 4 la cantidad, quiere decir que está mal, que lo que estamos mirando en el fichero está mal. Entonces crea una receta y le pasa pues el código, el nombre, la cantidad mínima que hay por ración. Y en el tercer trozo que hay, esto sería el 0, 1 y 2 de los trozos, en el tercer trozo está el número de ingredientes que hay. Pues para cada ingrediente lo que hace es leer la línea correspondiente al ingrediente. O sea, si hay 14 ingredientes aquí, pues hay que leer 14 líneas del fichero y en cada una encontrará el alimento y la cantidad. Con lo cual, pues el ingrediente cogemos, lo partimos y lo splitamos. Y tenemos que añadir un ingrediente a esta receta, le pasaremos la receta y le indicaremos qué alimento es el que tiene que añadir y qué cantidad de alimento.
vamos a poner la función de añadir ingrediente, y la función de añadir ingrediente, que sería esta de aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, lo que tiene que calcular primero es la cantidad, la suma por el... Bueno, esto de aquí está previsto para poder hacerlo a mano, para indicar el porcentaje de aprovechamiento. Si por ejemplo echamos chirlas, claro, no, echamos medio kilo de chirlas, pero la información nutricional es sobre 100 gramos de chirla comestible. En el caso de las chirlas, solamente el 10 o el 15% es aprovechable, el resto es la closca que hay que tirarla. Pues esto lo que hace es, esta función permite añadir un ingrediente, meterle un porcentaje, por si metemos la cantidad y luego el porcentaje aprovechable. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar el alimento. Vamos a hacerla, esa nos faltaba, porque ya es de todas hemos hecho buscares, menos de alimentos. Pues en buscar alimento, control C, si metemos por aquí, pues después de buscar nutriente, buscar alimento es lo mismo. Para buscar un alimento hay que buscar en todos los grupos, dentro de cada grupo en sus subgrupos, y dentro de cada subgrupo los alimentos, y si alguno de ellos es el que buscamos, lo retornamos. Si no encontramos mirando todos los que hay, pues quiere decir que lo ha encontrado. Entonces, una vez tenemos el alimento, construimos un ingrediente con ese código de alimento y con la cantidad que hay, le sumamos la cantidad al peso total. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Añadirlo aquí ya hemos añadido los ingredientes, pero tenemos que actualizar la información nutricional de la receta, con lo cual para cada composición del alimento que hemos encontrado tenemos que buscar qué nutriente es y sumarle la cantidad correspondiente. O sea, para cada composición del alimento buscamos en la tabla de nutrientes de la receta, y cuando encontramos el nutriente que es el que tenemos que actualizar, a la cantidad de ese nutriente le sumamos la cantidad de elemento que tenemos, la cantidad de alimento que va, por la cantidad de nutriente que lleva en el alimento, y partido por 100, porque esto está de 100 en 100 gramos. Como aquí la cantidad la metemos en 100 gramos, pues esta es la cantidad que hay que sumar. Y ya estaría, ¿eh? Es lo que esto añadiría los ingredientes. Entonces podemos hacer ahora, una vez que tenemos esto, vamos a hacer la función, vamos a cargar las recetas. Entonces otra cosa, como todo esto de aquí ya lo tenemos que hacer de una sola vez, lo voy a quitar de aquí y lo voy a meter en una función que se va a llamar, control C, y debajo de todos los loads, load tal, aquí pues load nutrición, una función que se va a llamar load nutrición, que lo que hace es todo a la vez. En vez de que lo haga el main, pues bueno, pues declara una variable de tipo nutrición, carga los nutrientes, grupos, subgrupos, alimentos, lo mismo que había, y la retorna. Con lo cual aquí en el programa principal, pues lo que tendría que hacer sería pues n igual a load nutrición, y eso le fabrica la variable. Esto de aquí ahora mismo, esto debería funcionar exactamente igual que lo que iba, y tenemos lo mismo. Entonces ahora tenemos que cargar las recetas. Vamos a cargar las recetas, y podríamos hacer por ejemplo esto, cargamos las recetas con la función load recetas, que le pasamos la nutrición, abre el archivo de recetas y nos retorna un vector de recetas. Entonces, para ver si realmente esto funciona bien, vamos a hacer una función que nos liste las recetas, para ver que por lo menos que hemos leído los nombres correctos de las recetas. Aquí pues después de todos los listares, por ejemplo aquí pues vamos a ver los alimentos, no son desdejadas, vamos por aquí abajo las recetas, y aquí habría que ordenar bien las funciones. Listas recetas, le pasamos un vector de recetas y nos pone el código y el nombre. Vamos a ver si realmente lo hemos cargado bien. Pues después de la receta vamos a hacer aquí pues listar recetas, y le pasamos el array de recetas, y esto nos debería pintar, eso voy a dejarlo todo en comentarios, nos debería pintar la lista de recetas que hemos cargado, a ver si lo ha hecho bien. Vale, dice que tiene una paella de marisco, un sándwich mixto, un carpaccio de ternera y un bizcocho clásico. Dice, a ver, pues voy a cargar la paella, el sándwich mixto, el carpaccio, el bizcocho. Dice, bueno, pues ahora lo que quiero es poder imprimir
una receta con toda la información. O sea, esto sería para listar las recetas. Ahora pues quiero sacar toda la información de una receta. Vamos a ver cómo sería. Esta igual sería la función más complicada, que nos enseña cómo es una receta. Entonces, la meto aquí abajo, lo mismo, es igual. Pues aquí, ¿qué tenemos que hacer para mostrar una receta? Esta función recibe los datos de la nutrición, recibe la receta y aquí recibe un peso por ración en caso de que no esté definido el peso por ración de la receta. O sea, esto está hecho para que si no hay peso por ración y se le indica que coja el peso total, pero si se le indica aquí uno que coja este, y si no, si lo tiene en la receta, que coja el suyo. Eso simplemente es para calcular el peso de la ración que va a calcular, que será el escogido o el peso total. Entonces aquí escribimos una línea con el código de la receta, el nombre, el peso total, el peso por ración y tal. Entonces luego lo primero que hacemos es sacar todos los ingredientes. Queremos sacar de qué está hecha la receta. Pues para los ingredientes buscamos el alimento y imprimimos una línea con el alimento que tendrá pues su identificador, la cantidad y el nombre del alimento, y luego la línea con la composición de ese alimento. Estamos haciendo lo mismo que hacemos para imprimir el ingrediente dentro del índice de nutrición. Con esto imprimiremos la lista de ingredientes, y luego queremos saber una tabla con la composición nutricional final de lo que es la receta, que es lo que nos interesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para cada nutriente que encontremos en la lista de nutrición de la receta, si la cantidad es diferente de -1, o sea, si está inicializado, lo que tiene que hacer es buscar el nutriente que es, y aquí calcular. Esto está hecho, si echáis un vistazo veréis por qué está así. Está para que quede bonito, para que quede directamente aquí. Lo único que hace es imprimir el nombre del código, imprimir el código del nutriente con el nombre del nutriente, la cantidad por el peso de la ración partido por el peso total, para saber la cantidad que hay, y la unidad de medida. Y ya está. Entonces, si tiene cantidad diaria recomendada, entonces escribirla y escribir tanto por ciento, y si no, pues escribir nada, no escribir un par de rayitas. Y ya está. Y eso lo que haría sería imprimir una receta. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos imprima la receta, pues P1. Pues aquí, en vez de lista de recetas, como tenemos la receta, pues le hacemos aquí, pues show receta, y le pasamos el archivo de la nutrición, le pasamos recetas de 0, que sea la primera receta, y no le pasamos nada. La receta de 0 tiene como cantidad de ración 240. Pues a ver si lo imprime bien. Si esto lo imprimimos, pues aquí tenemos la paella de marisco. ¿Qué es lo que saca este listado? Pues la receta P1, paella de marisco. En total estos son 1000. Después de meter todo lo que hemos metido aquí, saldría una paella con 1500, con 1,5 kg. O sea, después de meter, claro, esto es una paella, pues para 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se indica aquí? Pues el código del alimento, la cantidad que lleva, la unidad de medida de lo que lleva, por el nombre del alimento, y luego cada uno de los nutrientes de ese alimento, pues cada uno de los componentes, es lo que hay. Y entonces, en la composición nutricional final, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece cada uno de los nutrientes de la tabla de nutrientes que tenemos en el fichero, de lo que había aquí. Pues lo que tenemos es ¿cuánta energía tiene una ración? Esto lo presenta por ración. Pues mira, pues un plato de 240 gramos de paella de esta que hemos hecho tiene 482 kilocalorías, que equivale al 24,12% de la cantidad diaria recomendada. Esto lo hacen en todas las etiquetas, y supone que la cantidad diaria recomendada es una media de 2000 calorías. O sea, depende si es hombre, si es mujer, si es deportista, si es sedentario, si es viejo, si es muy joven, pues se calcula que en todas las etiquetas lo veréis así. Alcohol no lleva. Agua, pues lo que le queda al final, lo que ha absorbido son 133 gramos de agua. Esto tendrá 20 gramos de proteínas, que equivalen al 27,82% de la cantidad diaria recomendada. De minerales, pues mira, pues esto lleva pues medio gramo de sodio, 0,7 gramos de potasio, lleva calcio, magnesio. Claro, cada cosa de estas es la suma de los aportes nutricionales de cada uno de los elementos que está sumando. Las vitaminas, cada una de las vitaminas, que es lo que lleva, los lípidos. Entonces podemos ver que esto realmente es un plato, o sea, una paella
de mariscos es un plato bastante equilibrado, porque este plato correspondería a un 24%, o sea, la cuarta parte de lo que comíamos en un día prácticamente sería ese plato. O sea, tendríamos aparte el desayuno, luego el postre, luego la merienda, la cena, o sea, que eso sería la cuarta parte de la comida diaria. Y tenemos que las proteínas nos suplen un 27% de la cantidad diaria recomendada. Dice, hostia, prácticamente igual, algo que da un 24% de calorías totales me está dando un 27% de proteínas, un pelín más de las recomendadas. Dice, queda esto, por ejemplo, en lípidos, y usted me está dando un 22%, dice, bueno, prácticamente, o sea, un 24, un 22, ¿y qué me está dando en glúcidos? Un 23%, usted, o sea, una paella de pescado es el plato más equilibrado que se pueda tomar una persona humana para estar bien alimentado. O sea, no hace falta hacer álgebra booleana. O sea, si uno se come un buen puchero, un plato de paella, unas lentejas, un plato de toda la vida, pues está correctamente alimentado, no hace falta ir sumando nada. En casi todos los platos tradicionales ocurre esto, que están muy bien pensados para alimentar a una persona correctamente. Pero bueno, o sea, la nutrición no es el objetivo de esto, sino que es hacer el programa. Y este sería pues el resultado que podríamos obtener en cuanto a esto de aquí. Y bueno, pues luego nos interesaría poder qué más podemos hacer antes de hacer un menú principal, que es lo último que llevaría el programa. Pues podríamos hacer, por ejemplo, pues un plot. Mira, vamos a hacer el plot este de aquí. Imaginar que quiero ver un plot que me muestre las recetas, que me muestre la comparativa entre las recetas que tengo puestas. Vamos a hacer aquí el plot recetas. Bueno, para el plot hace falta el PLT este de aquí, tenemos y el NumPy, tengo que hacer el import del matplotlib.pyplot plt import numpy as np, ya lo tendremos, y con esto pues tendremos, esto lo que hace es sacar un diagrama de barras mostrando para cada receta la cantidad de energía que tiene, la cantidad de proteínas, la cantidad de lípidos, la cantidad de glúcidos. Ahí lo tenemos aquí, después de show receta, pues hacemos aquí pues plot recetas y le pasamos los datos de nutrición y las recetas que tiene que visualizar. Aquí podemos construir el vector de recetas que quisiéramos, viendo la función, lo que hace, calcular los vectores que va a sacar los diagramas de barras, construirlo con el nombre, con el nombre que tiene que poner, y para cada uno pues saca el dato correspondiente a lo que sería las kilocalorías, las proteínas, los glúcidos y los lípidos, y ya está. Al final pues únicamente pues 4 diagramas de barras desplazados para que parezca que están puestos juntos, y ya está. Pues esto tendríamos algo así. Aquí tendremos, este es nuestro diagrama que nos muestra la comparativa entre las recetas que hemos hecho, entre una paella de marisco, entre un sándwich mixto, entre un carpaccio de ternera y entre un bizcocho clásico. Veamos que, o sea, prácticamente, o sea, un sándwich de estos está hecho con 2 rebanadas de pan Bimbo, una rebanada de jamón york y 2 rebanadas de queso. O sea, esa mugre tiene las mismas calorías y tiene peor distribución de alimentación que un plato de paella. O sea, es las curiosidades que tiene las cosas. Y bueno, pues esto sería la visualización. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Dice, bueno, vamos a completar el programa con un menú principal, y así pues voy a coger ya el programa entero, lo pongo, y así pues veréis cómo quedaría una cosa que sería como una práctica. Esto sería pues el aspecto que podríamos tener en una práctica. Metemos aquí el programa principal, y entonces lo que haría este programa principal, ¿qué sería? Esto es lo mismo que había antes, carga la nutrición y carga el vector de recetas. Entonces aquí tenemos un menú principal que nos va a permitir todas estas opciones. Nos permite pues mostrar alimentos filtrados, para eso hemos hecho la fuente de filtrar, mostrar la tabla de nutrientes, mostrar la lista de recetas, mostrar el detalle de una receta en concreto, añadir una receta nueva, podemos añadir una receta, agregar ingredientes a una receta. Esto está hecho aquí está construido a mano, se puede hacer a mano, pero el programa debería permitir pues agregar una receta, agregar un ingrediente, eliminar un ingrediente, ajustar el peso final de la receta y guardar el vector de recetas, guardarlo para machacar
el archivo de recetas para que las que hemos añadido en el programa estén presentes ya para la siguiente vez que arranque. O sea, machacaríamos este fichero con la información. Entonces, ¿qué hacemos? Pues leemos una opción. Si la opción es 1, pues le preguntamos qué filtro tiene que aplicar y enseñamos la nutrición. Aquí falta la función show nutrientes, la voy a copiar, es lo mismo que las demás, o sea, no lo he puesto antes porque es exactamente lo mismo. Son todo funciones pues como las que tenéis que ir haciendo, para un examen o para la práctica o para algo así. Pues show nutrición, que estaría por aquí, no, show nutrición no, show nutrientes, esta de aquí pues sería, es la tabla de nutrientes. O sea, sacamos para cada nutriente. Esto está hecho para sacar el código desplazado para allá en función del código que tenga, para que esté más desplazado o menos, y saca pues el identificador, el código, el nombre, la unidad de medida y la cantidad de diaria recomendada. Ahora lo ejecutamos y lo veréis cómo queda. Y solamente nos faltaría aquí para sacar la receta, para mostrar la información de una receta, necesitamos la función buscar receta, que no la hemos hecho, que es igual que las otras. Pues buscar receta sería la función buscar, que es exactamente igual que todos los buscares. Fijaros que los buscares son iguales aquí abajo es lo mismo. Aquí está, o sea, directamente buscar en el vector de recetas, y si el código es el que buscamos lo retornamos, y si no, no. Con esto ya estaría el este de aquí, y el save recetas pues sería pues para ver cómo guardarlo. Claro, si tuviéramos que hacer la función que guarda el vector de recetas, pues por ejemplo por aquí, pues la función que guarda el vector de recetas, que tendría que hacer, abrir el fichero de recetas para escribir, y entonces para cada receta escribir en la primera línea pues el código, el nombre, el peso por ración y la longitud del vector de ingredientes, que es cuántos hay. Y luego para cada ingrediente habría que escribir en el fichero pues el ID de alimento y la cantidad, y ya está, y se cerraría en este. Con esto tendríamos como resultado lo que tenemos aquí: para cada receta su código, nombre, la cantidad y el número de líneas, y luego para cada línea pues el ID del alimento y la cantidad de alimento que va, y ya está. Y esto sería pues un programa. Por ejemplo, si lo ejecutamos, pues veremos cómo tal. Dice, mira, pues quiero que me muestre los alimentos, mostrar alimentos donde ponga, por ejemplo, pues fresa. Dice, pues no he encontrado ninguno que ponga fresa. ¿Cómo que no he encontrado ninguno? Vamos a ver. Opción 1, que ponga, por ejemplo, pavo. A ver, sí, pues fresa se ve que no tenía ninguno que ponga, no estará como fruta. Ya digo, no está completa la tabla que había. Pues bueno, pues pavo, pues aquí está el pavo. Esto mostraría lo que hay. Entonces ahora, por ejemplo, si le damos a mostrar nutrientes, que hemos visto antes, pues esta sería la información que sacaría esa función de mostrar nutrientes, con su código, su nombre. Estaba tabulado en función del número de puntos que tiene, para que se vea, pues minerales son estos, vitaminas son estas, y dentro de vitamina A pues son estos, en función del número de puntos del código, pues tabuladores, en que se mide y la cantidad de diarias recomendada. Luego la función, vamos a ver, la de mostrar recetas, que ya hemos visto cómo iba. Si por ejemplo, voy a mostrar recetas, y vamos a ver, por ejemplo, ahora pues un carpaccio de ternera, que es el P3. Dice, mira, pues quiero que me muestres el detalle de P3. Y dice, mira, pues P3 es un carpaccio de ternera que está hecho para hacer un plato, pues 100 gramos de ternera pegada de hostias encima de una madera para que se quede bien finita, con un poco de parmesano, con limón, vinagre, sal, pimienta, aceite de oliva, rúcula y almendra tostada. Pues cada cosa de estas es lo que provoca pues la cantidad. Casi todos estos alimentos, la máxima cantidad de kilocalorías siempre está referida a la cantidad de aceite que lleva. Aquí vemos que prácticamente la mitad de todo se puede racanear en el aceite de oliva, pero no se puede racanear en un alimento sano. O sea, no es el problema, aceite de oliva de una receta de este tipo, pero bueno, la gente se empeña en echarlo con spray, pues que lo echen con spray, allá ellos. Y bueno, pues este sería el resultado. Este sería más o menos pues el aspecto que debería tener pues un programa como el que tenéis que hacer en la práctica, que hay que dar un aspecto de este tipo. Y aquí si hacemos el plot de las recetas, pues con su plot,
y ya está. Y aquí pues cuando le demos aquí a salir, pues tiene que decir pues adiós, despedirse y ya está. Pues supongo que esto ha ocupado bastante tiempo lo que hay aquí, pero esto es un resumen pues de un montón de blogs, un montón de ejercicios típicos que pueden ser todos tipo examen, y formando un proyecto entero que tiene que ver ya pues una cosa que carga bastantes ficheros. Aquí cuando hagáis el de los aeropuertos tenéis que cargar los aeropuertos, los aviones, los vuelos, las gates, pues será prácticamente pues algo parecido, pero en vez de ser grupos, subgrupos y alimentos, pues tendréis aeropuertos, tendréis puertas de embarque, tendréis gates y tendréis vuelos que van a las gates, pero básicamente todo esto pues funciona a este nivel, pues funciona igual. Pues un saludo.